no es que hicimos 3 PowerPoint cada uno, sino que un PowerPoint cada uno, y daba la opción de elegir, o sea, no sé si era 1 o 2 autores. Yo le había mandado mensaje la semana pasada porque elegí 2 capítulos que hablan sobre el tema del feminismo. Voy a compartir pantalla ahora. ¿Para dónde la quiero compartir? Sí, ya tenés la opción de compartir. Estamos grabando, les quiero aclarar, Acá. para que podamos subirle y ver todo cómo se trabaja, ¿no? Que ya que son excelente, sí, interesante tema. Ay, no sé por qué no me... Ahí está. Ahí lo ven bien. Se ve buenísimo. Sí, sí, Bueno, se ve bien. no sabía bien cómo qué título ponerle al PowerPoint, pero como abarca el tema del feminismo lo puse así. Elegí eso y me gustó porque creo en especial que hoy en día hay una distorsión muy grande con el tema del feminismo, y eso más que nada también porque a lo largo de todo este tiempo se metieron partidos políticos y hubo una gran distorsión de lo que es el comienzo. Y bueno, yo tomé 2 capítulos, uno que, primero el que habla de la declaración de Seneca Falls y después el discurso de una mujer negra, que habla más que nada de la historia y del principio, de que sería dónde surge y de qué trata. Y más que nada yo creo que es importante y está bueno saberlo porque en la iglesia no se habla nada del feminismo, y yo creo que la gran mayoría tenemos una mala referencia, una mala imagen o una mala percepción cuando nos dicen palabra feminismo, o más que nada escuchamos la palabra feminazi, así muy mal dicho. Pero bueno, yo creo que también entendiendo y conociendo un poco más la historia y hablando de la parte ética y cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas, podemos entender mejor. Entonces, primero, bueno, hablando del contexto histórico, la declaración de Seneca Falls fue en el año 1848 en Nueva York, que fue la primera convención sobre los derechos de la mujer, organizado por 2 mujeres, por Mott y Stanton. Esto se consideraba que era como el texto fundacional del feminismo como movimiento social. Era algo que hace tiempo lo venía luchando, pero ese sería como el día en que, como que se propone, y como dicen, texto fundacional. Ahí puse una foto que sería de todas las firmas, que fue firmada por 68 mujeres y 32 hombres. Lo que hacían era, o sea, lo que hicieron fue denunciar todas las restricciones políticas, civiles, religiosas a las que estaban sometidas a las mujeres. Porque bueno, antes en esa época, en esos comienzos, se denunciaba el hecho de, bueno, de que la mujer no pueda participar en la política, no pueda tener cargos públicos, no pueda tener la capacidad de trabajar como quizás lo tenían los hombres, no podía votar, tampoco podía tener cargos públicos, también había en temas religiosos como sería no podía predicar, no podía, estaba totalmente limitada y estaba, no tenía los mismos derechos que un hombre, cosa que quizás hoy lo vemos y nos parece una locura. Y en cuanto a la ética y los reclamos, o sea, voy a hablar así en general de todo lo que se demandaba y lo que se pedía. O sea, esas mujeres son las que después en un principio se le ponían el nombre de las sufragistas, que hay películas de eso y todo. Dice, bueno, que todas esas leyes que iban en contra, que impedían que la mujer pueda decidir sobre su cargo en la sociedad, o que no le permitieran decidir, o que la pusieran en una posición inferior al hombre, son contrarias al gran precepto de la naturaleza. Después dice, bueno, que la mujer es igual al hombre porque así lo pretendió el Creador, pero cuando dice igual al hombre se habla en cuanto de condición humana, porque siempre escuchamos todos somos diferentes. Sí, es verdad, todos somos diferentes en cuanto a personalidad, carácter, o sea, no solo entre hombre y mujer, sino entre las mismas mujeres y entre los mismos hombres vamos a ser diferentes. Pero acá se habla en el sentido propio de carácter, o sea, humano, como seres humanos a los ojos de Dios, todos somos iguales. No es que uno está por arriba o por debajo del otro. Después, bueno, la denuncia esta de que las mujeres no deben ser degradadas y que tienen que poder recibir la misma información que los hombres, o sea, la misma educación, las mismas leyes, que puedan también, o sea, estudiar al igual que los hombres, acceder a la universidad, tener la misma educación.
y que el hombre no solo debe permitir, sino que también debe animar a que la mujer hable y predique en las reuniones religiosas. O sea, no solamente el dejarlo, sino que es algo que lo tienen que promover. Y bueno, y que el código de comportamiento con el que se juzgaba y se le exigía a las mujeres sea igual para el hombre, esto de que la mujer tiene que ser amable, hablar bien, estar siempre presentable, el ser femeninas, o sea, si se lo exigen a ellas, que también se lo exijan al hombre, el mismo código de comportamiento. Después, bueno, que la igualdad de derechos humanos es consecuencia del hecho de que toda raza humana es idéntica en cuanto a las capacidades y responsabilidades. Esto de que, bueno, todos tenemos responsabilidades y tenemos que cumplir con la tarea con la que estamos acá. Y bueno, y que las mujeres, al igual que los hombres, también tienen dones, tienen la misma capacidad y responsabilidad para poder ejercerlos, y también tienen no solamente el derecho, sino ese deber de promover de forma justa, ya sea pública o privada. Y esto me hacía acordar un poco, bueno, el llamado de Dios, o sea, si tenemos también dones y talentos, no es algo que también un regalo de Dios, sino que también todos debemos cumplir con eso, debemos hacerlo. Y bueno, y detener la injusticia y la desigualdad también depende no solo de los esfuerzos del hombre, sino también de las mujeres, que es de ambos. Y bueno, que la mujer participe equitativamente en los diferentes oficios, profesiones y negocios, como sea, que puedan acceder a los mismos recursos y los mismos derechos que el hombre. Después, por otro lado, esta ya abarca no solamente el tema del feminismo, sino también del derecho de los negros. Sojourner Truth fue una mujer que nació siendo esclava, nació en esclavitud en Nueva York. Su libertad la obtuvo en 1827. Si después quieren ver su historia, la verdad que es muy linda, es muy interesante. Ella en realidad, su nombre se lo cambió después cuando estaba en libertad. Ese nombre significa residente temporal de la verdad. Ella era metodista, ella era oradora, pero o sea, también predicaba, tuvo una vida muy, muy complicada en la que tuvo que luchar no solamente por su libertad, sino también por la de sus hijos, y en esa lucha para liberar a sus hijos dice que bueno, se convirtió en la primera mujer negra en ganar un juicio contra un hombre blanco. O sea, bueno, oradora antiesclavista, defensora de los derechos humanos, abolicionista, feminista y sufragista. El discurso que está en el libro se llama ¿Acaso no soy una mujer? Fue el discurso que también dio en una convención de mujeres en 1851. Y esto es muy interesante también, porque en ese congreso de mujeres, cuando hablamos de feminismo, también está esa doble cara, porque muchas veces hablamos de feminismo para todas las mujeres, pero en esa época con el racismo, muchas mujeres mismas de ese movimiento no querían ni dejaban que ella hablase por el hecho de ser negra. Entonces ahí también está como esa doble moral, como si se lucha por los derechos de las mujeres es por todos, no importa la raza. Y en general este discurso es una fuerte crítica no solo al machismo, sino también al racismo. Da testimonio de lo que fue su vida como esclava. Es solamente una hoja, pero la verdad me parece que es muy, muy fuerte y muy interesante. Ella constantemente resalta que, o sea, con la debilidad o menosprecio que fueron tratadas las mujeres, pero ella en su vida de esclava, con todo el trabajo y el esfuerzo que hizo, decía yo, hice quizás el mismo esfuerzo o más trabajo que un hombre y aún así no se me trata con el mismo respeto con el que deberían. Y tomé una frase ahí que me gustó del discurso que dice que un hombre que le estaba discutiendo, que dice, entonces el pequeño hombre vestido de negro dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era una mujer. Y ella dice, ¿de dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? De Dios, primeramente, y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con él. Y tomando todo esto, la historia o cómo concebimos la idea de feminismo, cómo surge este movimiento social y esta lucha por los derechos humanos, ¿qué dice la Biblia respecto de todo esto? ¿Cuál va a ser nuestra moral o nuestra ética o cómo vamos a actuar frente a estas ideas? Y yo tomé 3 versículos, más allá de que haya un montón. Y primero el de Génesis 1:27, que resalta que los seres, o que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. La imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Y bueno, y que Dios
no tiene favoritos. A los ojos de Dios somos todos iguales y todos somos un reflejo de quién es Él. Y esto habla en cuanto, bueno, esa igualdad con el propósito en un principio con que Él nos creó. Después, bueno, en Proverbios 31, del versículo 10 y 31, habla de la mujer virtuosa, que ahí podríamos hablar como de los cargos, del trabajo, de esto, que ahí habla de una mujer que prácticamente era empresaria, porque ella manejaba todo, cuidaba a su familia, pero no era ninguna tonta, no era algo que una mujer limitada o que no hacía nada, sino que realmente era una administradora y que mostraba ser capaz y con muchas cualidades eh, para poder no solo cuidar a su familia, sino también en el trabajo y en los proyectos. Y el otro versículo, Mateo 27, me gustó porque más que nada habla, o sea, de que me gusta cómo marca, o sea, las mujeres siempre estuvieron en la Biblia, siempre estuvieron, que quizás no se le haya dado la importancia o tanto protagonista como un hombre, eso es más que nada algo cultural, pero Jesús, a mí me acuerdo una vez del profe Zaini que dijo algo que me encantó, dice, quizás va a sonar raro que lo digo, pero Jesús era, por así decirlo, bastante feminista, había dicho, porque él exaltaba a la mujer y eso siempre lo mostraba, como él, como el caso de María y Marta, o sea, él siempre le permitía y él sabía y no solo llamaba al hombre, sino que también llamaba a la mujer para que sean los discípulos. Vamos a decir, muchas mujeres que habían seguido a Jesús de Galilea para servirle, estaban allí. O sea, las mujeres siempre estuvieron. Y como hay discípulos, también hay discípulas. Y estos versículos y muchas más historias dan cuenta de cómo Dios escogió mujeres para servirle y glorificar su nombre en el mundo, aún en medio de circunstancias donde el hombre y la cultura transgiversó su diseño y plan original. Que en la historia hayamos tenido estos casos de tanta desigualdad, no quiere decir que ese sea el plan original de Dios, sino que es consecuencia de la cultura, como decimos, no solamente con las mujeres, sino también el caso como fue con todo el racismo. Y yo creo que, bueno, la posición ética que tenemos nosotros los cristianos es entender esto, de volver siempre a la palabra y al corazón de Dios, porque Él es claro y siempre nos muestra su amor con nosotros, y cómo Él no tiene favoritos y nos elige cada día, y que Él no hizo a alguien superior o inferior, nos hizo iguales y que Él es el que gobierna por sobre todos. Y en ese concepto de que siempre nos tenemos que animar y siempre tenemos que no pisar al otro, sino exaltarlo. Y bueno, y ese es el tema. Muy bien, dos temas, o sea, más allá que pareciera que, muy bien Victoria, muy, muy bien presentado, que un tema como el feminismo no tiene que ver con la ética, piensen esto un cachito, nosotros en realidad estamos viviendo en un tiempo de exceso, ¿sí? Veníamos de un tiempo de un ismo muy grande como el machismo. Sí, el machismo no solamente afectó a la sociedad, afectó a la iglesia en general. Cómo nosotros estudiamos, vemos, interpretamos ciertos conceptos dentro de la vida de la iglesia y hasta problemas éticos. Piensen esto, una chica queda, siempre le digo esta referencia, una chica queda embarazada, sancionamos a la chica, no al novio, ¿sí? Que es la que se va a hacer responsable del pibe en realidad, porque el novio se va casi seguro, no, muy difícil que se haga cargo. O, otro detalle, si no nos cae tan mal que un hombre separado se case de nuevo. No nos afecta tanto como una mujer, ¿no? Y de hecho voy a Mismo estos el fumar, casos. tomar los tatuajes. Una cosa, una vez escuché el comentario, es feo que puten, pero que una mujer diga malas palabras queda más feo. Y es como, pero Pero, no está bueno. Cosas así. Victoria, pensá esto. A nosotros, a los hombres, en general, nos cae muy feo ver a una mujer homosexual.
como que con los hombres estamos mal acostumbrados. No nos gusta, pero tampoco es, ¿no? Tenemos esa cuota de machismo. El problema siempre son los ismos, el machismo, el feminismo. Nosotros siempre tenemos que pensar que el cristianismo estuvo con las minorías. No quiere decir que aceptaba el pecado de las minorías. Pero sí, no estaba en la posición de poder. De hecho, si ustedes lo piensan históricamente, nuestra posición es una posición de abajo, de estar desde abajo. Entonces, es interesante que hablemos de este tema, más en una época donde el machismo o el feminismo está tomando mucho poder. Tengamos cuidado con la discriminación positiva. Hay un tema con la discriminación positiva. Nosotros solemos discriminar positivamente. ¿Qué quiere decir eso? Porque es mujer, le damos el cargo. O sea, no porque es inteligente, no porque es capaz, no porque es reflexiva, no porque tiene la experiencia para hacerlo. No, es mujer, hay que tener una cantidad de mujeres, por eso tiene el cargo. Eso se llama discriminación positiva, que también está mal. Suele pasar en la iglesia. Es hombre, no puede ser maestro de chiquito. No puede. Mantenimiento tiene que ser un hombre, no una mujer. Porque mantenimiento es para trabajo de hombre, el que organiza los asados, para que vayan los tipos a limpiar el templo. No puede estar una mujer a cargo de mantenimiento. ¿Cómo va a estar una mujer a cargo de mantenimiento? ¿A quién se le ocurre? Esos son los ismos que tenemos en la iglesia y que debemos erradicar, porque en Cristo no somos ni hombres ni mujeres, somos uno. O sea, más allá, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando. Fernando planteaba claramente algo que varios creemos. Jesús es un revolucionario, la lectura bíblica nos muestra eso. Jesús tiene mujeres que están participando con los discípulos. A las primeras que envía son a las mujeres, ¿sí? Hay diáconos, diaconisas, diáconas. Fueron las que mantuvieron también su ministerio económicamente. Se cree que mantuvieron económicamente. Son las que fueron a la tumba, son las que estuvieron en la cruz. O sea, hay un montón de referencias que la mujer en la vida de Jesús en los primeros años de iglesia no es de un retroceso, como dicen. Ahora, el problema es lo que viene a posterior, que nosotros malinterpretamos. ¿Sí? El ismo que tuvimos entre el machismo y ahora el feminismo es un problema, porque en realidad no somos nada en Cristo, somos todos uno. Yo no debería estar mirando si usa pollera o usa pantalón. Debería mirando si tiene el don para hacer una tarea. Sí, a veces los dones son diferentes. Muy buen tema, Vicky. Por lo menos a mí me gustó. No sé a los dos machistas si les gustó. O sea, es un tema de ellos. Yo no tengo problema. Yo estoy de acuerdo. Yo tengo esposa, una hija adoptiva, o sea, 3 mujeres en la familia, y una perra y una gata. O sea, yo soy más machista, más feminista, digo. ¿Sí? Defiendo los derechos de mi perro y mi gata. Para mí no son ni gata ni perra. Son gates y perres. O sea, y tengo un macho que es perre también. Entonces yo no veo. Salvo en alguna situación compleja que he encontrado en ese momento, ahí me di cuenta que hay que volver a los sismos porque un día voy a tener cachorrito por todos lados. Pero bueno, está bien. Esa es la libertad en Cristo. Para los animales, aclaro, ustedes no son solteros. Para los animales, ustedes pueden tener hijos después de casados, después que vienen con la libreta, vi los papeles, me invitan a la ceremonia, toda esa cosa que, ¿sí? No hagan antes, no tengan hijos, papel y ceremonia. El orden del producto afecta al producto, ¿sí? El orden afecta al producto. Primero libreta, casamiento, hijo. No, hijo, casamiento, libreta. No funciona así.
Muy bien. Esto es una materia de ética cristiana. Para aquellos que lo ven, les queremos decir que es con este curso la normalidad. No, porque los van a ver otro y dicen, ¿siempre el docente es así? No, no, con ustedes nada más. Nico, ¿tiene ganas ahí de dar la materia? ¿Qué va a dar? ¿Qué preparó usted, Nico? Ahí le digo. Espere que, Ahora, no sé. si usted llega a decir el machismo, me acaba de arruinar todo esto que dije tan bueno para las mujeres, tan positivo. Tengo que empezar otra vez. Libre albedrío le mandó. No, complicó la vida. No podría haber elegido, qué sé yo. Espere. Ignacio ¿Ahí lo ven bien ustedes? Sí, Ignacio Antioquía. Sí, lo vemos como si fuera una maravilla. Bueno, me asusté. Bueno, elegí este autor. Primero, para empezar, me gustó lo de Vicky, me gustó cómo lo expuso también. Así, porque ustedes ya es pícaro. Los que la están viendo van a decir, ¿qué pasa el profe con los psicólogos? ¿Viste? Porque por ahí con los músicos no es así. Pero bueno. Ya metió otro grupo. Ya hoy, ya embarró gente. ¿No? Ya embarró al grupo de psicología. Algún día va a volver lo presencial, ¿eh? Algún día va a volver. Y le quiero decir algo. Lo van a prender fuego, ¿eh? El auto. Bueno, yo elegí el texto de Ignacio de Antioquía. Es una carta que le hace a la iglesia que está en Roma. Por ahí, como para darle un contexto, no sé dónde, por ahí está. Como para darle un contexto, Ignacio escribe esta carta pidiendo oración a la iglesia que está en Roma, porque él quiere llegar a visitarla, a esta iglesia, quiere llegar con los hermanos, pero no puede realizar su viaje por diferentes factores. Él describe una serie de inconvenientes que tiene para llegar a la iglesia. Entonces es como una carta un poco dura, da algunas recomendaciones a los hermanos y los exhorta con amor, pero con dureza. Bueno, Ignacio de Antioquía es llamado Teóforo. La carta está dirigida a la iglesia que está en el territorio romano, y el eje principal de la carta es el sacrificio por llevar el Evangelio. Lo que muestra Ignacio es como que hay una cierta comodidad, como por así decirlo, en la iglesia de Roma. Entonces lo que hace es incentivarlos, es exhortarlos a que ellos puedan llevar el amor de Cristo, la salvación de Cristo, y habla mucho de la gracia, que ellos puedan llevar la misma gracia que ellos recibieron de Jesucristo, de que la puedan llevar a los demás. Pero como eje principal, o sea, esta carta fue escrita al poco tiempo, creo que fue en ese siglo, después de que murió Cristo, en ese siglo fue escrita, y era en la plena persecución de los cristianos. Entonces había como un gran miedo, un gran revuelo a que sean sacrificados, a que los que llevan el mensaje de Cristo mueran. Entonces, lo que Ignacio trata de decirle a esta gente es que no importa el precio por llevar el Evangelio, sino que den la vida como él está dispuesto a hacerlo. Así que bueno, dice que algunos puntos, algunas cuestiones centrales de la carta, algunas cuestiones éticas son que es fácil alcanzar lo que nosotros queremos, les dice, pero no es fácil alcanzar la voluntad de Dios. Y es mejor procurar agradar a Dios, buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Y esto me gustó porque lo dice explícitamente en la carta, que lo que ellos prediquen, porque él constantemente les exhorta a que demuestren la gracia y el amor de Jesucristo. Pero que lo que ellos están predicando
que también lo hagan. Y esto por ahí yo lo traigo al día de hoy, de eso se trataba el trabajo, de que seamos capaces, que no es para nada fácil, pero lo que nosotros predicamos, poder llevarlo a los hechos. Es un desafío que creo que tenemos todos como cristianos, que creo que todos alguna vez hemos caído en decir algo y después vamos y hacemos otras cosas. El que no lo hizo, no sé, que me diga y que me lo diga, pero creo que es un error recurrente que a veces tenemos en predicar, en hablar, en aconsejar, en decir, y después no hacemos esas cosas. Creo que es un eje central de lo que trata de explicar Ignacio. Él lo dice explícitamente que no son... Nico, Sí. ¿Me escuchás, Nico? Sí, ten en cuenta Sí. Que obviamente Ignacio de Antioquía lo escribe en un contexto determinado, habla, ¿no? Él como escritor, pero en nuestro contexto se aplica mucho más. Nosotros tenemos casos radicales donde hay pasajes, personas que predican sobre el amor hacia el prójimo, y todavía tienen rencores contra alguno, ¿no? Y qué sé yo. No hablo solo de pastores, hablo de... No, de cristianos, ustedes sí, conocen a alguien todos. de su familia, conocen a alguien... En general, o sea, obviamente la carta de Ignacio de Antioquía está pensada para un grupo de personas en un contexto de persecución, de problemas, pero la raíz está pensada en todas nuestras circunstancias. Sí, en todos nosotros también, ¿no? Que en el fondo dejemos de predicar, no dice dejar de predicar, sino predicar con sentido. Siga, Nico. Bien, sí, por eso me pareció interesante primero ponerle el contexto de la carta, a la gente que Ignacio se estaba refiriendo, que es un contexto totalmente diferente a lo que vivimos hoy. En aquel tiempo, bueno, de alguna forma se justifica el predicar y hacer otra cosa con toda la persecución que tenían atrás. Hoy en día, como decís vos, o sea, se engrandece mucho más el hecho de que prediquemos y hagamos otra cosa. Y a eso es lo que le llama a él, no solo ser llamado cristiano, sino vivir verdaderamente el cristianismo. Después habla, hay como que divide la carta o sea, yo hago la división en dos ejes centrales, que es llevar el evangelio, pero después habla del libre albedrío que los cristianos tenemos en Cristo, en nuestra propia libertad que Dios nos otorgó en su amor. Entonces, él habla que en su libre albedrío, lo que él quiere darle a los demás, es que él elige morir. Elige morir por la causa de Cristo, por llevar el mensaje de Cristo. Y él espera que los demás hagamos lo mismo. Él decía que para llegar a la iglesia que estaba ahí en Roma, para visitarlos, él tenía que ir por un camino donde había muchas bestias. Él les relata eso. Pero que él igualmente se iba a entregar en manos de las bestias para poder llevar el mensaje de Cristo, para poder ir predicando en el camino y poder llegar a visitar a sus hermanos. Y él pretendía y enseñaba lo mismo en esta carta, de que los hermanos también mueran por llevar el mensaje de Cristo. Por ahí es un poco nosotros hoy en nuestro contexto en Argentina, obviamente creo que en Argentina nadie muere hoy por llevar el mensaje de Cristo. Sí, por ahí sufrimos otro tipo de censuras en nuestro país. Sé que en otras partes del mundo mueren por Cristo, pero creo que por ahí nosotros no tomamos tanta dimensión de lo que realmente es morir por Cristo, porque no vivimos en esas tierras, sino las pisamos esas tierras. Pero no es un tema para hablarlo sin sensibilidad.
Yo conozco, son muy conocidos algunos misioneros, los Leiva, que ellos trabajan en territorio afgano, seguramente Vicky los conoce, y ellos realmente toman la decisión de ir y de morir por Cristo, por llevar el Evangelio. Tienen misiones de 7, 8, 9, 10 años, que ellos forman su familia allá, forman una iglesia allá, y ellos cuentan sus testimonios y realmente en su libertad de decisión, como ellos eligen llevar el camino de Cristo. Por ahí, llevado a nuestro contexto, qué decisiones nosotros tomamos por seguir a Cristo, por llevar el mensaje de Cristo, por predicarlo, qué son las cosas que dejamos de lado, a qué cosas morimos nosotros, a nuestra carne. Él habla Ignacio habla en el final de la carta sobre la carne, las decisiones que tenemos en el espíritu y en la carne. Entonces, ¿qué cosas morimos a la carne para llevar el mensaje de Cristo? Bueno, algunas frases que él dice: es mejor morir por Cristo que reinar en esta tierra. Eso lo saqué textual del texto. Lo saqué esa frase porque me gustó por la realidad que vivimos en Argentina. El amor que tenemos ya excede el amor al dinero, yo creo que ya es una ambición, el poder que tenemos sobre reinar en esta tierra, la ambición que tenemos sobre lo material, sobre nuestras ambiciones, lo egoísta que somos, y nos olvidamos que, en fin, el Evangelio es poder llevar salvación a los demás, es llevarle el amor, la gracia de Cristo a la gente que no tiene a Jesús en el corazón. Así que bueno, saqué esa frase textual. Después dice, esto también es textual: que vengan las peores torturas del diablo siempre y cuando pueda llegar a Jesucristo. Él dice esa frase en el contexto de que no le importa a él si él tiene que llevar el Evangelio a quien sea, mientras tanto él tenga a Cristo en el corazón y pueda llegar a conocer a Jesucristo, no importa lo que le pueda venir, él quiere cumplir la voluntad de Dios. Y recién ahí, estas son 3 frases textuales que las puse al hilo, dice que recién ahí el autor considera que se puede empezar a ser un discípulo de Cristo. Él dice: yo recién considero que se puede empezar a ser un discípulo de Cristo cuando yo tomo la decisión de morir por Él, cuando yo tomo la decisión de dar mi vida por llevar el mensaje de Cristo, por llevar la salvación. Esta es la parte final de la carta, que nosotros, para llegar a esa voluntad que está en Cristo, él nombra lo que es el pensamiento. Y dice que en el pensamiento están nuestros deseos. Y bueno, habla de desear las cosas del espíritu, no los pensamientos que corrompen nuestra relación con Él, y poder pensar según la mente de Dios. Obviamente nunca vamos a llegar a pensar como piensa Dios. Los pensamientos de Él son más altos, pero sí encaminarnos en esa línea que te estás viendo, como lo venía explicando, o sea, el poder llevar el Evangelio, llevar salvación y llevar gracia. En fin, creo que es el fin último que tiene el Evangelio. Eso es lo que preparé de la carta. ¿Por qué me tocó? Muy interesante. Sí, no estamos en hoy. Pero Sí, pero ustedes lo escuchan, aplicable todo Así entrecortado se le escucha, contexto profe. a nuestra situación. Sí, ¿a mí? Sí, profe, a usted. No se lo escucha, profe. Ahí se fue. Está. Bueno, sí, se está cortando. Gaby. Muteado, Gaby. Podés compartir.
¿Está bien, profe, más o menos lo que puse? Muy bien. Ah, listo. Qué lindo PowerPoint, Gaby. Sí, muy. Ah, Me gustó, espere, Gaby. téngame paciencia, profe, téngame paciencia. No, Gaby, ha mejorado un montón con el tema de los PowerPoint. Tenga tiempo. ¿Qué quiere decir, profe? No, que has crecido. Y me gusta eso. Antes eras horrible, dice. No, antes estabas bien, pero ahora has crecido. Sí. A mí me tocó hablar acerca de la carta de Martin Luther King, pero de la parte ética. Él era... Aclaración de la carta, no sé si lo va a decir. Sí, profe. Gaby, escúcheme un cachito, antes que siga. Sí. Aclaración de la carta. Es una carta escrita a otro pastor, ¿eh? Sí, O sea, sí, tengo... No se adelante, profe, no se adelante, que lo tengo todo. Perdón, no digo más nada. No, porque escuché... ¡Me retó, profe! Mal me retó. Ahí me puso los puntos de una. No diga No, cosas. porque usted explicó que tomemos en cuenta quién está dirigido, el contexto y todo eso. Y la parte ética. Así que le presté atención en eso. Él es pastor, era predicador, era conocido por ser activista, por sus actividades en favor de los derechos civiles. Nace, como dice ahí el Power, el 15 de enero de 1929 en Atlanta, y muere el 4 de abril del 68, a la edad de 39 años. Muere en un balcón de donde justo él se estaba hospedando, muere por un disparo en el corazón. Él es una persona que este es un poco el recorrido que va haciendo de todas las actividades donde él fue participando, que empieza en el 55, en el 56, pero el que me interesa a mí, o el que iba a hablar, era el del 63, que es el 16 de abril, que va a liderar una protesta no violenta en la ciudad de Birmingham. Él estaba en otro lugar, pero se traslada a Birmingham, que era una de las ciudades más segregadas en ese tiempo en los Estados Unidos. Y va a ser arrestado, ¿no? por manifestarse, por protestar, por participar de todas estas manifestaciones. Y va a ser desde la cárcel, ¿no? Desde donde va a escribir esta famosa carta, el 16 de abril del 63, y como dijo usted, va a estar dirigida a 8 obispos blancos de esa ciudad, de Birmingham, que estaban un poco en contra de lo que él hacía, porque decían que sus actividades eran un poco imprudentes, inoportunas, y lo único que hacían era incitar a la violencia. Su lucha en Birmingham tiene que ver más con las leyes que estaban más a favor de la gente blanca, y no tomaban en cuenta a la población o a la comunidad negra. Él veía, ¿no? esta injusticia cuando los negros sufrían por ahí un trato injusto frente a los tribunales. Habían atentados con bombas que no se llegaban a resolver, habían asesinatos, quemaban sus iglesias, las viviendas, y esto era por ahí mucho más frecuente en esta ciudad. Es en estas condiciones, ¿no? En este contexto así de violencia, donde los líderes negros van a ir a protestar frente a los encargados de esa ciudad, a los responsables, ¿no? Pero que no les van a prestar mucha atención. Por eso Martin Luther King sale a protestar de esta manera pacífica, para que la sociedad, él dice que esto es una forma de evidenciar lo que estaba pasando. Él pone un ejemplo, ¿no? Dice, así como cuando al cuerpo le sale un tumor y tiene que ser expuesto, dice, a la luz natural para que pueda recibir tratamiento, a pesar de que sea algo feo por ahí de ver,
esta injusticia debe ser expuesta de la misma manera, dice, frente a la sociedad, para que ellos vean y juzguen el trato desigual que recibe la comunidad negra, a diferencia de los blancos. Y la parte ética de la carta, en su discurso, está en que cuando él dice, cuando una ley, ¿no?, que está hecha por el hombre, y encuadra con la ley moral o la ley de Dios, es una ley justa, pero que se vuelve injusta cuando no está en armonía con esa ley moral. Por ahí ese es el eje central. Entonces, él encuentra como esta oposición, tiene esta lucha por un lado, con la injusticia que se estaba cometiendo en ese momento contra la comunidad negra, por otro lado, una parte de la sociedad de los negros se habían como acostumbrado, como que tenían adormecida la conciencia, no había un sentido de dignidad, se habían despersonalizado, dice él, y se estaban acostumbrando a ser tratados así. Y la otra lucha que tiene también es contra estos obispos, porque incluso publicaban en los diarios locales, diciendo que lo que él estaba haciendo incitaba más a la violencia. Entonces, él es bastante, como se dice, bastante prudente al escribirles, no se enoja, en las cartas vos no ves insultos, no ves nada, sino que se la banca bastante bien y es bastante prudente en sus palabras con estos obispos. Entonces él hay como una desilusión por parte de él, porque estos obispos que predican por ahí de la paz, del amor, de la tolerancia y de la justicia, hacen como la mirada a un costado frente a la realidad de ese momento de la sociedad. Y eso es por ahí lo que le molesta. Entonces, eso sería más que todo, profe. La injusticia que encuentra él, o sea, en lo ético está en el trato desigual frente a la ley, ¿no?, que tenían en ese tiempo los que estaban encargados de la política, de los que dirigían el país en contra de los negros. Y a la vez esta oposición que encontraba por parte de sus propios hermanos. Sí, yo quiero que tengan en cuenta esto. Es interesante, yo por eso lo mencionaba, lo de... Me olvidé, perdón. Y esta era la última, que hay una parte del texto donde él como parafrasea, ¿no? Pone ejemplos de Jesús, y dice, así como Jesús tuvo que salir de su tierra, y lo mismo el apóstol Pablo, para poder predicar el evangelio y llevarlo a otros lugares, él decía que se sentía en esa obligación de predicar, pero el evangelio de la libertad. A ver, yo quiero... Primero, Martin Luther King tiene algunas cosas que son... Tiene algunas, no, tiene muchas cosas que son interesantes. Pero nosotros tenemos ahí algo clave, el hecho de alguien que está luchando por los derechos de las minorías, ¿sí?, que también tiene que luchar con la situación de su propia congregación. Recuerden esto por ahí a veces uno no lo tiene tan claro. Él tenía que luchar en lo que pensaban los otros de su propia congregación, porque hasta hace muy poco tiempo había congregaciones negras, exclusivamente negras. Había iglesias donde no aceptaban pastores negros. No es que esta lucha fue ahora. Es una situación que se viene dando en un contexto determinado. Entonces, parece que llama la atención, ¿no? Martin Luther King enfrentándose a pastores y a obispos de origen bautista, más que nada eran pastores, presentándose como siervos cristianos, diciéndole, che, tenemos que luchar por Cristo. Más allá,
como a veces no, hay una realidad, no era un hombre perfecto Martin Luther King. Sí, no. Tenía algunos problemas. Pero eso no radicaba que estaba luchando por las minorías. Muy bien, compañeros. Después como que se aleja, ¿no? Como que ya le dan un poco la espalda porque empieza a militar por otras cosas, que por ahí como que se corre por ahí. Lo que pasa es que vos pensás esto, Gaby. Una cosa es, vos fuiste llamado al pastorado, estás trabajando de pastor, y Dios te abre una puerta, o no sé, yo creo que Dios le abre una puerta de luchar contra el racismo, y él no es que se aleja de la fe o de Cristo, más allá que se lo acusa de algunos pecados, ¿sí? De hecho, para denigrarlo, para quitarle sentido. Esa fue recuerden que en la época de Estados Unidos donde él pelea, el FBI investigaba a sus líderes. ¿Sí? Y se lo acusaba de cosas. Lo que se llama carpetazo no es de hoy. Lo hacen históricamente. Él no es que se aleja. Él debe dejar el rol pastoral para un costado. Sí, tiene que dedicarte a esa área. No sabemos a qué hubiera llegado él. Esa es la realidad también. No sé si estaba todo listo para ser el presidente de los Estados Unidos. Sí, no creo que hubiera llegado. Sí. Murió muy joven, ¿no? Sí, muere joven. Sí, 39 años. Sí. Por eso, murió muy joven. Pero recuerden que ellos tienen otro sistema educativo, otro sistema, ¿sí? Nosotros nos encontramos con pastores muy jóvenes y de muchos años, porque empiezan antes, ¿sí? Ustedes la facultad acá la terminan a los 25 años, 26 años, ya la terminan antes. ¿Sí? Y el estudiar de grande no es tan bien visto. ¿Sí? Entonces, y era otro periodo de tiempo. Él muere joven, tiene un ministerio muy grande, fue clave el aceptar pelear por las minorías, enfrentarse y terminar preso, tuvo su lucha interna con otros pastores bautistas, pero igual luchó y se enfrentó. Muy bien, compañeros y compañeras, o compañerete, parece más guaraní que mensaje exclusivo, pero bueno, eso suele pasar a veces, ¿no? Si vos lo escuchás hablar del lenguaje inclusivo, parece guaraní. Por ahí un paraguayo que inventó esto y dice, bueno, algo que se nacionalizó, te dicen gaté, compañerete, tomate, y no sé qué, ya me hablan 2 o 3 así, me van a pegar un tiro. Semana que viene ustedes van a ver Mar Adentro, búsquenla por internet, es una linda película sobre la eutanasia. Profe, ¿tenemos que hacer algún resumen, algo? La vamos a discutir en clase, vamos a discutirla en clase. Ok. Miren que yo la vi, Y sería medio ilógico que nos mande a ver algo que no vio. Se colgó, che. No se colgó. Voy a cortar la grabación, para.